Buenas tardes. En esta parte del documental estaremos abordando la algoritmia y la programación como bases fundamentales para la resolución de problemas en el entorno digital. Aunque muchas veces se piensa que programar consiste únicamente en escribir código frente a una computadora, la realidad es que ese proceso comienza mucho antes. Todo inicia con la capacidad de observar una situación, comprenderla, analizarla y organizar una serie de pasos lógicos que permitan llegar a una solución clara y ordenada. Resolución de problemas mediante algoritmos. Datos, tipos de datos y variables. En programación, los datos representan la información con la que trabaja un algoritmo para poder resolver un problema. Esa información puede presentarse de diferentes formas, por eso existen distintos tipos de datos, como los números enteros, los números reales, los caracteres, las cadenas de texto y los valores booleanos, que expresan verdadero o falso. Comprender esta clasificación es importante, porque no toda la información se maneja de la misma manera dentro de un programa. Elegir bien el tipo de dato permite que las operaciones se realicen correctamente y evita errores en el desarrollo del algoritmo. Por otro lado, las variables son elementos fundamentales, ya que permiten almacenar valores que pueden cambiar durante la ejecución del programa. Gracias a ellas, el algoritmo puede adaptarse a distintas situaciones, recibir datos del usuario y procesar resultados de forma dinámica. En ese sentido, las variables hacen posible que un programa no sea estático, sino que pueda trabajar con información que cambia según cada caso. Dentro de este proceso también intervienen los contrastes o comparaciones, que ayudan a evaluar condiciones y tomar decisiones lógicas dentro del algoritmo. En esta parte podemos explicar que las herramientas de programación son recursos que ayudan al programador a diseñar, escribir, probar y corregir algoritmos y programas. Entre ellas se encuentran los entornos de programación, los editores, los compiladores, los intérpretes y también las herramientas para trabajar con diagramas de flujo y pseudocódigo. Su importancia está en que facilitan el trabajo, ayudan a detectar errores y permiten desarrollar soluciones de una manera más ordenada y eficiente. Por otro lado, la entrada y salida de información se refiere a la forma en que un programa se comunica con el usuario o con otro sistema. La entrada ocurre cuando se ingresan datos, por ejemplo un nombre, un número o una instrucción. La salida ocurre cuando el algoritmo devuelve un resultado, un mensaje o una respuesta. Esto es fundamental porque permite que el programa reciba información, la procese y luego presente los resultados de manera clara y comprensible. En esta diapositiva se presenta un ejemplo sencillo para entender cómo se analiza y se diseña un algoritmo. El problema consiste en calcular el promedio de 3 calificaciones. A partir de ahí, se identifican los elementos básicos, la entrada, que son las 3 notas, el proceso, que consiste en sumarlas y dividir entre 3, y la salida, que es el promedio final. Después de ese análisis, se organiza el diseño del algoritmo paso a paso. En este caso, primero se leen las notas, luego se suman, después se calcula el promedio y finalmente se muestra el resultado. Este ejemplo demuestra que antes de programar es importante pensar la solución de manera ordenada, para que el algoritmo sea más claro y fácil de desarrollar. En esta diapositiva se puede ver cómo un mismo algoritmo puede representarse de 2 maneras diferentes. Por un lado, el diagrama de flujo muestra el proceso de forma visual, usando símbolos y flechas que permiten seguir la secuencia paso a paso. Por otro lado, el pseudocódigo presenta esa misma lógica de manera escrita y estructurada, pero sin llegar todavía a un lenguaje de programación formal. Ambas herramientas son muy útiles porque ayudan a organizar las ideas antes de programar. El diagrama de flujo facilita la comprensión visual del proceso, mientras que el pseudocódigo permite describir con más claridad las instrucciones que debe seguir el algoritmo. En conjunto, estas representaciones ayudan a planificar mejor la solución y a reducir errores antes de escribir el código final. En esta unidad se explica el desarrollo de programas, el cual se basa principalmente en la programación estructurada. Esta forma de programación permite organizar los algoritmos de manera clara y ordenada, facilitando la creación de programas más comprensibles, eficientes y fáciles de mantener. La programación estructurada establece que los programas pueden construirse utilizando 3 estructuras básicas de control: estructuras secuenciales, estructuras selectivas y estructuras repetitivas o iterativas. Primero encontramos las estructuras secuenciales. Estas son las más simples dentro de la programación, ya que las instrucciones se ejecutan una después de otra siguiendo un orden lógico. No existe ningún tipo de decisión o repetición,
Simplemente cada acción conduce a la siguiente hasta completar el proceso. En este tipo de estructura, la salida de una instrucción se convierte en la entrada de la siguiente. Un ejemplo común es un algoritmo que calcula la suma o el producto de dos números, donde primero se leen los datos, luego se realizan los cálculos y finalmente se muestra el resultado. En segundo lugar están las estructuras selectivas, también llamadas estructuras de decisión. Estas se utilizan cuando el programa necesita elegir entre diferentes acciones dependiendo de si se cumple o no una condición. Es decir, el programa analiza una condición lógica y según el resultado ejecuta una instrucción específica. Dentro de estas estructuras encontramos alternativas como sí, entonces, donde una acción se ejecuta únicamente si la condición es verdadera, y sí, entonces, si no, donde se ejecuta una acción si la condición es verdadera, y otra distinta si es falsa. Estas estructuras permiten que los algoritmos puedan resolver problemas más complejos que requieran tomar decisiones durante su ejecución. Por último, están las estructuras repetitivas o iterativas, que se utilizan cuando es necesario repetir una o varias instrucciones varias veces. Estas estructuras son muy útiles cuando se necesita ejecutar un proceso de manera repetida hasta que se cumpla una determinada condición. A estas repeticiones se les conoce como bucles o iteraciones. Existen diferentes tipos de estructuras repetitivas, entre ellas el ciclo mientras o while, que repite las instrucciones mientras una condición sea verdadera. La estructura repetir hasta repeat until, que ejecuta el bloque de instrucciones al menos una vez y se repite hasta que la condición se cumpla. Y el ciclo desde o for, que se utiliza cuando se conoce previamente el número de veces que se desea repetir una acción. Además, estas estructuras permiten desarrollar algoritmos para resolver distintos problemas, como calcular salarios, contar números positivos o calcular el factorial de un número. Mediante el uso de pseudocódigo y diagramas de flujo, los programadores pueden representar gráficamente el funcionamiento de un algoritmo antes de implementarlo en un lenguaje de programación. Ahora, unas mini entrevistas a profesionales en programación. La pregunta número 1 sería ¿por qué es importante aprender programación estructurada al inicio de la carrera? Un desarrollador de software explicó que aprender programación estructurada es fundamental porque permite comprender cómo organizar un programa paso a paso. Según él, dominar las estructuras secuenciales, selectivas y repetitivas ayuda a desarrollar una forma lógica de pensar y facilita aprender otros lenguajes de programación más adelante. La pregunta número 2 es ¿qué estructura de control se utiliza con más frecuencia en el trabajo diario? Un ingeniero de software mencionó que las estructuras selectivas y repetitivas son las que más se utilizan en proyectos reales. Explicó que muchas aplicaciones requieren tomar decisiones constantemente y repetir procesos, como validar datos de usuarios o procesar grandes cantidades de información. La pregunta número 3 es ¿qué consejo daría a los estudiantes que están aprendiendo a programar? Un analista de sistemas recomendó practicar constantemente la creación de algoritmos y pseudocódigo antes de escribir código en un lenguaje específico. También señaló que entender bien la lógica de programación facilita resolver problemas y desarrollar programas más eficientes. En conclusión, el desarrollo de programas se fundamenta en la correcta utilización de las estructuras de control básicas. Las estructuras secuenciales permiten ejecutar instrucciones en orden, las selectivas permiten tomar decisiones dentro del programa y las repetitivas permiten repetir acciones cuando es necesario. Gracias a estas estructuras es posible diseñar algoritmos claros, organizados y eficientes para resolver diferentes problemas en programación. En esta unidad estaremos hablando de la programación estructurada. En el desarrollo de software, escribir código sin organización puede generar errores y programas difíciles de entender. Por eso surge la programación estructurada, un enfoque que organiza el código en partes claras y ordenadas para facilitar su lectura, mantenimiento y funcionamiento. ¿Qué es la programación estructurada? La programación estructurada es un paradigma de programación que divide un programa en estructuras lógicas y organizadas.
Su objetivo es que los programas sean más fáciles de entender, corregir y mantener. Este tipo de programación se basa principalmente en tres estructuras de control, que son la secuencia, la selección y la repetición. La programación modular. La programación modular consiste en dividir un programa grande en módulos o partes pequeñas. Cada módulo cumple con una función específica dentro del programa. Esto permite que los programas sean más organizados y que diferentes programadores puedan trabajar en distintas partes del mismo proyecto. Las funciones. Las funciones son bloques de código que realizan una tarea específica y pueden reutilizarse varias veces dentro de un programa. Esto evita repetir código y hace que el programa sea más eficiente y fácil de mantener. La estructura de datos. La estructura de datos permite organizar y almacenar la información que usa un programa. Algunas de las más utilizadas son los arreglos, listas o registros, que permiten manejar grandes cantidades de datos de forma ordenada. La mini entrevista. Pueden preguntarle a alguien que estudie la programación: ¿por qué es importante la programación estructurada en el desarrollo de software? Pues pudimos ver, haciendo la investigación, que algunos respondieron que porque permite organizar mejor el código, reducir errores y hacer que los programas sean más fáciles de entender para otros programadores. En conclusión, la programación estructurada es fundamental en el desarrollo de software porque permite crear programas más organizados, reutilizables y fáciles de mantener. Gracias a conceptos como la modularidad, funciones y estructura de datos, los programadores pueden desarrollar sistemas más eficientes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adis Pinzón y le estaré explicando el punto 4, que es la evaluación de algoritmos y las tendencias. En el ámbito de la informática y la programación, los algoritmos son fundamentales para el desarrollo de software, sistemas computacionales y aplicaciones tecnológicas. La evaluación de algoritmos consiste en analizar y medir el rendimiento algorítmico para determinar su eficiencia y eficacia al resolver un problema. Este proceso es importante porque permite seleccionar la mejor solución entre varias alternativas posibles. Existen dos principales de algoritmos para evaluar: la evaluación teórica. La evaluación teórica se basa en el análisis matemático de algoritmos sin necesidad de ejecutar en una computadora. En este tipo de análisis se estudia el número de operaciones que realiza el algoritmo en función del tamaño de los datos de entrada. Un concepto importante de esta evaluación es la complejidad algorítmica, que mide el tiempo y los recursos necesarios para ejecutar un algoritmo. 2. La evaluación experimental. La evaluación experimental consiste en ejecutar el algoritmo en una computadora y medir su rendimiento real. Para esto se utilizan pruebas de diferentes tamaños de datos y se registran aspectos como el tiempo, uso de memoria, velocidad, procesamiento, eficiencia del sistema. Este tipo de evaluación permite observar el comportamiento real del algoritmo en situaciones prácticas. Como el otro punto, también tenemos lo que es la importancia de la evaluación de algoritmos. La evaluación de algoritmos es esencial en el desarrollo de software porque permite identificar el algoritmo más eficiente para resolver un problema, reducir el consumo de recursos computacionales, mejorar el rendimiento de las aplicaciones, optimizar procesos en sistemas informáticos. Además, en sistemas con grandes volúmenes de datos como base de datos o aplicaciones web, un algoritmo eficiente puede marcar una gran diferencia en la velocidad y rendimiento. Tendencias en el desarrollo y evaluación de algoritmos. Con el avance de la tecnología han surgido nuevas tendencias que influyen en la forma en que se diseñan y evalúan los algoritmos.
Por ejemplo, la inteligencia artificial, los algoritmos de Big Data, que el crecimiento de grandes volúmenes de información ha impulsado el desarrollo de algoritmos capaces de proceder enormes cantidades de datos de manera rápida. Computación paralela y optimización y eficiencia energética. En conclusión, el algoritmo es un proceso fundamental en el desarrollo de soluciones informáticas, ya que permite analizar su eficiencia y determinar cuál es la mejor opción para resolver un problema específico. Mediante el análisis teórico y experimental, los programadores pueden comparar distintos algoritmos y optimizar su rendimiento. Le damos los créditos a quienes participaron en este documental: Abigail Castro, su servidora Sadis Pinzón, Gonzalo González y Ariel Arauz.